Hace 70.000 años, la Tierra respiraba frío. Los continentes tenían formas distintas, los vientos aullaban como bestias hambrientas y el ser humano apenas comenzaba a comprender que era algo más que una criatura del bosque. En las profundidades de la Europa prehistórica, bajo un cielo invernal pesado, entre bosques espesos y cuevas rocosas, existían dos mundos: los neandertales, robustos como piedras, y los Homo sapiens, cuyos ojos brillaban con curiosidad. Aún no se conocían, pero el destino ya entrelazaba sus caminos, como hilos en un tapiz invisible. Laa nació en medio de una tormenta invernal, cuando la nieve azotaba la tierra y el viento cantaba sobre la muerte. Su madre murió al darle la vida, y la niña fue criada por una anciana llamada Kve, cuyas manos, nudosas como raíces de roble, la alimentaron con leche de loba y le susurraron historias de los espíritus que danzaban en la aurora boreal. En su tribu, a Laa la llamaban la silenciosa. Hablaba poco, pero sus ojos, profundos como las cuevas donde se refugiaban, veían lo que otros no podían. Sentía el bosque como si fuera su propio aliento. Sabía cuando despertaba un oso, cuando el hielo estaba a punto de romperse, cuando un ciervo cruzaba el río. A los 10 inviernos, podía rastrear una liebre en una ventisca. A los 15, lideraba cacerías y curaba heridas con hierbas y canciones susurradas. Pero las estrellas, o tal vez los espíritus, le tenían reservado un destino diferente. No cazadora, no chamana, sino un hilo que uniría mundos. Su tribu vivía en una cueva de piedra caliza, donde las paredes guardaban las marcas de generaciones pasadas. Los neandertales, robustos y fuertes, honraban a los espíritus de los animales que cazaban, dibujando sus siluetas con ocre y hollín. Creían que cada cacería los ataba más a la tierra. Laa era diferente. Se aventuraba más lejos, hasta los confines de sus tierras, donde el bosque cedía paso a las estepas. Allí se sentaba durante horas, mirando el horizonte, como si esperara que alguien emergiera de la niebla. Lejos, en el sur, donde la hierba ondeaba como un mar y el sol calentaba incluso en invierno, vivían los Asai. Eran otro pueblo, con piel besada por el sol, rostros alargados y un habla que sonaba como el canto de los pájaros. Habían llegado de tierras lejanas, trayendo consigo el fuego, cuentas talladas de conchas y la costumbre de plasmar sus sueños en la piedra. Los Asai creían que eran los únicos en el mundo, tocados por la chispa de la creación. Cantaban a las estrellas, adornaban sus cuerpos con pigmentos y contaban historias de una gran madre que dio a luz a los ríos y las montañas. Pero sus tierras se agotaban, los rebaños disminuían, los ríos se secaban bajo un sol abrasador. Los ancianos hablaron del norte, frío y severo, pero lleno de caza y agua. Aaru, hijo del líder de los Asai, era un soñador entre quienes actuaban. Alto y ágil, con dedos que obraban maravillas en hueso y piedra, creaba herramientas, adornos y extraños dibujos en la arena que nadie entendía. Lo llamaban el observador de estrellas, algunos con burla, otros con reverencia. Pasaba las noches mirando el cielo, trazando constelaciones como si buscaran respuestas a preguntas aún sin nombre. Lo atraía a lo desconocido, como un río al mar. Cuando los ancianos decidieron enviar un grupo al norte, Aaru se ofreció a liderar. Reunió a un puñado de personas, cazadores, recolectores y una joven narradora llamada Sira, cuya voz calmaba incluso las tormentas, y partió hacia el frío, guiado solo por su instinto y la luz de las estrellas. El encuentro ocurrió una mañana gélida, junto a un río congelado donde el hielo brillaba como hueso pulido. Laa estaba sola, acuclillada junto a una pequeña fogata, su aliento formando nubes en el aire. Había salido a rastrear un ciervo herido y no esperaba compañía. Al escuchar pasos, apretó su lanza, pero no huyó. Se puso de pie, su sombra nítida contra el resplandor del fuego, y esperó. Los Asai emergieron del bosque, sus figuras extrañas. Al principio, pensaron que era una bestia, tal vez un oso erguido. Luego vieron su rostro, ancho, con una frente prominente y ojos que ardían como brasas. No era como ellos, baja, robusta, como esculpida en piedra. Aaru dio un paso adelante, bajando su lanza. Su corazón latía no de miedo, sino de asombro. La miró a los ojos y no vio a una enemiga, sino el reflejo de su propia soledad. Laa también sintió un cambio. No eran los saqueadores que su tribu temía, ni los espíritus de las leyendas. Eran personas, diferentes, pero vivas. Las palabras no servían, sus lenguas eran extrañas entre sí. Pero Laa conocía el lenguaje de los gestos, las miradas, el silencio. Señaló el fuego, invitándolos. Los Asai dudaron,
aferrando sus armas, pero Aaru se sentó primero, despacio, como si temiera romper el momento. Sus compañeros lo siguieron. Por primera vez, dos mundos compartieron una hoguera, sus sombras mezclándose en la nieve. Compartieron comida, la carne seca de Laa y los panes planos de semillas de los Asai, y pasaron una piel con agua, sus dedos rozándose. El silencio no estaba vacío, estaba lleno de posibilidades. Los Asai se quedaron durante el invierno, la curiosidad venciendo al miedo. Construyeron refugios de ramas y pieles, aprendiendo a encender fuego con madera húmeda bajo la guía de Laa. Ella se convirtió en su sombra, ni parte de su tribu ni del todo ajena. Les enseñó los secretos del norte, encontrar raíces bajo la nieve, leer las huellas de los lobos, escuchar el crujir de los árboles antes de una tormenta. A cambio, ellos le enseñaron sus canciones, su risa, su forma de tejer historias en collares de conchas. Aaru no podía apartar la vista de ella. Se movía como el viento, fuerte y silenciosa, su presencia doblegando el mundo a su alrededor. Comenzó a dibujarla, no solo su rostro, sino su esencia, en las paredes de sus refugios, sus dedos capturando su quietud y su fuego. Laa también se sentía atraída por Aaru. Sus manos, distintas a las de su pueblo, eran rápidas y hábiles, creando belleza de la nada. Sus ojos planteaban preguntas, no respuestas, y ella quería conocerlas. Comenzaron a hablar, al principio con tropiezos, cosiendo un idioma de sonidos y gestos. Laa le enseñó la palabra para nieve, él, la palabra para estrella. Ella le mostró cómo acechar a un ciervo, él, cómo pintarlo con ocre. Sus mundos, antes separados, comenzaron a fundirse en los bordes. En primavera, cuando el río despertó y la tierra se vistió de verde, Laa y Aaru se acercaron. No era la pasión ardiente de las leyendas posteriores, sino algo más profundo, la unión de dos soledades. Una noche, mientras el río cantaba con el crujir del hielo al derretirse, Laa fue al refugio de Aaru. No hicieron falta palabras. Sus manos se encontraron en la oscuridad, su calor desafiando el frío. Su unión no fue solo de cuerpos, sino de mundos, un puente frágil construido sobre la confianza. Cuando Laa supo que esperaba a un hijo, el miedo la atenazó. Su tribu consideraba a los forasteros una maldición, su sangre un insulto a los espíritus. Ocultó su vientre bajo las pieles, pero Kve, la anciana que la crió, vio la verdad. No es una maldición, susurró Kve, su voz como el roce de hojas secas. Es la voluntad de la tierra. Llevas el futuro. Laa se aferró a esas palabras, aunque la duda la carcomía. El niño, un varón, nació bajo un cielo surcado por meteoros, como lágrimas de los dioses. No era completamente neandertal ni Asai, era algo nuevo. Su rostro llevaba los pómulos anchos de Laa y los rasgos finos de Aaru. Sus ojos, brillantes y directos, veían tanto el bosque como las estrellas. Lo llamaron Kai, que significa entre en el idioma que habían forjado juntos. Kai creció entre dos mundos, corriendo con los niños Asai por los prados, pero durmiendo sobre las pieles en la cueva de Laa. Aprendió el habla rápida y musical de los Asai y los sonidos graves de los neandertales. Cazaba con lanza y pintaba con cañas. Reía con el abandono de su padre y miraba con la firmeza de su madre. Kai era un puente, como su madre, pero también una promesa, la prueba viva de que las diferencias no dividen. Pero la paz fue efímera. Desde el este llegó una nueva tribu, con rostros duros y lanzas afiladas. Trajeron muerte y hambre, ahuyentando a los rebaños y quemando los bosques. Los Asai, no preparados para los duros inviernos del norte, decidieron partir hacia tierras más cálidas. Aaru suplicó a Laa que los acompañara, pero ella no podía abandonar a su pueblo, que ahora la veía como líder tras la muerte de Kve. Kai, dividido entre dos mundos, eligió irse con su padre, llevando en sus huesos la fuerza de su madre y los sueños de su padre. Laa se quedó en el norte. Su vida fue un testimonio silencioso del puente que había construido. Envejeció. Su cabello se volvió blanco como la nieve, pero sus manos seguían firmes, cuidando de su tribu. Nunca volvió a ver a Aaru ni a Kai, pero lo sentía en el viento, en el canto del río, en los relatos de viajeros sobre un chico con sus ojos y el espíritu de las estrellas. Cuando Laa murió, su cuerpo fue colocado en la cueva donde nació, rodeada de los dibujos de su pueblo y las tenues líneas que dejó a Aaru. Su nombre se olvidó, sus huesos se convirtieron en polvo, pero su sangre vivió. Fluyó en Kai, en sus hijos, en generaciones que se esparcieron por la tierra, portando la fuerza silenciosa de los neandertales y la curiosidad inquieta de los Asai. Han pasado milenios.
Las cuevas se derrumbaron, los ríos cambiaron su curso, las estrellas continuaron su danza. Pero el legado de La y Aaru perdura, tejido en el tapiz de la humanidad. Los científicos dicen que llevamos un 2% de sangre neandertal, un susurro del pasado, una huella de un amor que no conoció el miedo. Ese 2% no es un error, es un cimiento. Es el valor de una mujer que se paró junto a una hoguera y ofreció calor a extraños. Es el sueño de un hombre que vio belleza en lo desconocido. Es la risa de un niño que perteneció a dos mundos y no temió a ninguno. Estamos vivos porque La y Aaru se miraron a los ojos y eligieron la confianza sobre el miedo, la conexión sobre la soledad. Su historia está en nuestra sangre, en nuestros huesos, en cómo encendemos hogueras, contamos cuentos y alcanzamos las estrellas. Somos los hijos de la silenciosa y el observador de estrellas, y su legado brilla en cada acto de valentía, en cada puente que construimos, en cada mano que extendemos hacia el otro.